interesante esto, Hay unas palabras del Señor de otro día que, que, que yo creo que nos pueden venir bien. Y se trata de, en un momento en el que el Señor echa un demonio de un demonio mudo. Y entonces la gente que está allí viéndolo se queda bastante asombrada, ¿no? Dice el Evangelio que se quedan admirados. Y se plantearon una cuestión. Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios echa a los demonios, ¿no? Y otros, para poner la prueba, le pedían un signo del cielo. Y el Señor, que conocía lo que estaban pensando todos, entonces Él les plantea: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si también Satanás se ha dividido contra sí mismo, es decir, si yo soy de Belcebú y tiro a Belcebú, es decir, si estoy dividido contra mí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios por el poder de Belcebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quién los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, es muy interesante la expresión esa, ¿no? El dedo de Dios. O sea, el dedo de Dios es como lo tumbó con un dedo, ¡pam!, ¿no? Entonces, pues el dedo de Dios puede echar al demonio. El dedo de Dios hizo la creación, el dedo de Dios, ¿no? O sea, el poder de Dios que no necesita ni esfuerzo, ¿no? O sea, necesita querer. Y dice, si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, al Satanás está aquí ya. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y creo que es una buena cuestión. Se me la apoyar en él. Que es una buena cuestión que como que nos tomemos, pues, el tomar como con cierta radicalidad esta afirmación del Señor. O recoges, o sea, tú trabajas, ¿no? Tú trabajas. Pero puedes estar recogiendo o desparramando. ¿Y de qué depende? Si estás conmigo. Esto se mueve mucho, ¿eh? O si estás contra mí. Pero es interesante que yo creo que todos los que estamos aquí, no, están las calefacciones puestas, ¿eh? Los radiadores. Solo se hace cuando venís gente interesante como vosotros, no en el día a día. Pero yo creo que es importante que tomemos en serio y que le pidamos al Espíritu Santo, que quizá podemos pedirle otra vez, pero bueno, ahora, que nos ayude que nos abramos. O sea, aquí hay como una intención de Jesucristo de algo que quiere transmitirnos, ¿no? O sea, no es una afirmación, como es muy redonda, podríamos decirlo, la formulación, pues es fácil que nos quedemos pues con una frase, no sé, como emblemática, ¿no? Pues el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Y no, pero ahí esa afirmación parte del corazón de Cristo. Y Cristo tiene una preocupación, una ocupación, y tiene como una verdad íntima que quiere hacérmela ver a mí, ¿no? Y que la quiere hacer ver a cada uno de nosotros. Oye, vamos a ver, tú trabajas, ¿no? Si estamos aquí es pues porque bueno, somos pringados, formamos parte de la asociación de una manera mayor o menor, o más formal o menos formal, pero bueno, que todos estamos implicados, ¿no? De alguna manera.
en un trabajo por el reino de los cielos, ¿no? Y por seguir a Cristo. Y hacer, no sé, y llevar a Cristo al mundo, ¿no? Y llevar el mundo a Cristo, ¿no? O sea, eso es parte de nuestra vida, ¿no? O es nuestra vida misma. Pero entonces dice el Señor, bueno, tú trabajas, pero ten en cuenta, sale del corazón de Cristo, que hay algunos que trabajan conmigo que lo que hacen es desparramar. Y hay otros que trabajan conmigo y lo que hacen es recoger. Y ya está dicho todo. O sea, bueno, todo. Ahí ya ha dicho mucho. O sea, ojo, José Pedro, porque tú que quieres trabajar por mí, a lo mejor estás derramando, ahí desparramando, ¿no? Te echan, ¿no? Mira, ahí tienes un sitio. Ah, no, ahí también. Y ojo, José Pedro, porque tú estás trabajando, pero ten cuidado porque todo lo que tú trabajas puedes estar desparramando. O sea, puedes estar cosiendo sin hilo, puedes estar, no sé, echando a perder tus esfuerzos y echando a perder mi gracia. Y por eso ten cuidado, ¿no? Y que tú estés desparramando, predicando, y haciendo y dedicando horas y haciendo un viaje y viendo a unas personas, hablando con otras, o sea, muy bien, tú haces todo eso. Pero puede ser, todo ese trabajo puede ser un echar a perder, ¿no? Un desparramar, como un desperdicio. No estás haciendo nada. Y todo depende de una cuestión, y es que tú estés conmigo. Y si no estás conmigo, desparramas y además estás contra mí. O sea, eso para cualquiera de nosotros sería como el gran fracaso, ¿no? O sea, oh, yo sí, no, yo tal, y la cruz, y me santiguo, y no sé qué y tal. Y que el Señor me diga, ¿sabes qué? En el fondo estás contra mí. Ah, y yo digo, Dios mío, pero ¿en qué momento? Y me diría, pues en el momento en el que no estás conmigo. Y es muy importante, porque nos jugamos todo en estar con Cristo o en estar con Cristo, estar unidos a Él, que nuestra vida desee estar y esté unida a la persona de Jesús de Nazaret. A la persona de Jesús de Nazaret. Y que toda nuestra vida, como la primera lectura de la misa de ayer, el agua que fluye, ¿no? Y que brota del santuario, ¿no? Del altar, del mismo Dios, esa da vida, ¿no? Y donde llega hay pues mucho fruto y los peces viven y genera vida, ¿no? Pero si el agua no llega si no mana del altar, esa agua no tiene mucho más valor, no tiene poder vitalizador, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante que, bueno, ahora en la hora santa y que durante este mes le diésemos vueltas a una pregunta que con mucha honradez tenemos que ver, ¿no? Con el Señor, ¿estoy contigo? Porque si no estoy unido a tu persona, si mi corazón no está unido al tuyo, si mis intenciones no están para servir a tu intención, si mi fuerza no es apoyar mi cabeza en tu costado, en la oración, en la adoración, en la contemplación del Señor, si yo no bebo de esto, pues aunque haga muchas cosas muy buenas, estoy contra ti, ¿no? Y estar contra ti, luego al final si queréis volvemos a eso, porque no es una exageración,
sino que cuando uno se mete en una obra del Espíritu y nos metemos con criterios humanos y sin el movimiento de la caridad, lo que estamos haciendo es obrar contra la misma obra del Espíritu, aunque tengamos muy buena intención. Y me explico, o sea que es real que estamos contra Él. No dice por mala voluntad, no es porque yo me quiera oponer a Él, no es porque yo le quiera destruir, o sea, no soy su enemigo, pero en mi trabajo estoy contra Él. O sea, en mi vida, de hecho, estoy contra Él, es como, yo qué sé, el ejemplo se me ocurre ahora y por lo tanto será muy malo, ¿no? Pero tú estás ahí en un trabajo de yo qué sé, pues haciendo, pongamos es que es muy malo, pero da igual, pero algo de pastelería, ¿no? O de cocina, y ahí con la masa o con los ingredientes, tal. Y llega un tío con las manos sucias, llenas de barro o de otras porquerías, y se mete ahí a ayudarme, oye, no, o sea, es que, no, si yo te quiero ayudar, pero es que aunque estés ayudando, me estás fregando, o sea, me estás destrozando todo, porque no estás del modo adecuado y cuanto más me ayudes, más me vas a fastidiar. O sea, mejor tú mira, ¿no? Y hasta haz fotos o haz un vídeo, pero déjame, o sea, no metas las manos aquí, porque es que llegaré a menos, pero a lo que llego, ¿no? Si no estás en lo mío, en lo mismo, en la misma tónica, en la misma sintonía, con un mismo movimiento, con una intención de amor, de gratuidad, de generosidad, de darte completamente, de hacer la voluntad del Padre, si no estás en esa sintonía, cuando metes las manos, realmente estás contra mí, ¿no? Estás desparramando, estás fastidiándolo y además estás obrando en contra de lo que yo quiero, ¿no? Entonces es muy radical, ¿no? Pero a la vez es como muy real, ¿no? O sea, es que lo que es radical no es Cristo en su afirmación, sino la realidad. O sea, que si uno no está en la sintonía del Espíritu Santo, si nosotros no estamos unidos a Cristo, estamos contra Él, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que sería lo más importante, por lo tanto, es lo de estar unidos, unido a Cristo, ¿no? O sea, yo y Cristo, ¿no? Unidos. Y ahí, claro, ¿qué quiere decir unidos? Pues muchas cosas, pero yo pensaba en tres puntos, ¿no? Que sugerir y recordarme. Uno es, dice Santa Edith Stein, el hágase tu voluntad, en todo su sentido y profundidad, que es mucho. Todos estos días en las misas es muy frecuente en el Evangelio, ¿no? Y en estos días ha salido muchas veces en el Evangelio de hoy sin más. O sea, yo lo que quiero es la voluntad del Padre, es lo que Cristo, y luego en el Evangelio de los que hagan su voluntad, o sea, el Padre Nuestro cuando nos enseña a rezar, hágase tu voluntad, ¿no? El hágase tu voluntad en toda su profundidad, ¿qué quiere decir? Y en todo su sentido, que significa que los deseos tuyos, como Cristo, o sea, los deseos de mi Padre son mis deseos, ¿no? Yo vivo para cumplir los deseos del Padre, para realizar en mí los sueños del Padre, para que el amor que Él ha venido a traer me habite a mí y que yo viva para transmitir a Dios, ¿no? El hágase su voluntad, dice, el hágase tu voluntad en todo su sentido y profundidad tiene que ser el hilo conductor de nuestra vida cristiana, ¿no? Es una de las frases recogidas en la Blanc Bible de ese mes, ¿no? Del otro día. El hágase tu voluntad en todo su sentido y profundidad tiene que ser el hilo conductor de nuestra vida cristiana. Hilo conductor, ¿no?
El hilo que voy uniendo todos mis actos, mis decisiones, mis días, mis propósitos, mis objetivos, mi planteamiento del verano, mi planteamiento de este fin de semana, mi planteamiento de qué trabajo cojo, de qué le digo a este amigo, a esta amiga, cómo me comporto. El hilo conductor de todo esto, en todo su sentido y en toda su profundidad, es la voluntad del Padre. Porque la unión con Cristo es una unión que no es cuestión de comulgar, que también, sino que es cuestión de que las dos voluntades las unimos. O sea, tu voluntad y mi voluntad son una. Tu voluntad y la mía son una. Y hay una unión de propósitos, ¿no? Una unidad de objetivos, una unidad de intención, una unidad en prioridades. Pero por eso es muy bueno que en todo lo que hablemos, nos propongamos, miremos, el ponerlo siempre en su presencia. O sea, que el Señor, pensaba hacer esto, que haga lo que tú prefieras. Indudablemente no va a venir un ángel para decirme, haz esto, o haz B, haz A, ¿no? Pero ponerlo en su presencia, ponerlo a disposición de Él, para que Él me dé la luz que Él quiera, para influir en mí, para hacerme ver, para iluminarme, para moverme, pues eso es fundamental en todas nuestras decisiones. Quiero hacer lo que tú quieras, ¿no? Quiero hacer lo que mejor te venga, quiero hacer lo que a ti mejor te pueda venir, ¿no? Quiero que mi voluntad sea la tuya, ¿no? Es más, no quiero nada en esta vida que no sea lo que tú quieras, ¿no? Esto hay que entenderlo bien porque cuando se entiende mal es un agobio y parece que es como una enajenación, o sea que yo no tengo vida y aquí tengo un Dios caprichoso al que me tengo que someter a su voluntad y tal. Eso sería malo entenderlo mal, ¿no? Porque sería como muy empobrecedor, muy no sé, como castrante, ¿no? Pero se entiende que lo entendéis bien, que lo entendemos bien, ¿no? Pero por eso igual es más como tus deseos, tus sueños, tus ilusiones, ¿no? Por otro lado, hay un texto que os quería leer que me parece que es fantástico. Y es un poco largo, y luego a lo mejor si eso os lo envío por esto para que lo podáis rezar tranquilamente. Y dice, lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre es dejarse hacer. O más bien, para corregir lo que esta expresión podría sugerir erróneamente de inerte y pasivo, dejarse rehacer, aportarse, referirse, mantenerse a sí mismo en el radio de la acción creadora. Lo propio de Dios es hacer, lo propio de mío es ser hecho, pero no un ser hecho pasivo, sino como un rehacerme continuamente a mi verdad, ¿no? Entonces dice, ese es el objeto de lo que nosotros llamamos la conversión, que no es obra de un solo momento, sino el esfuerzo y la labor de toda una vida, el efecto de una voluntad sin tregua, que trabaja en contra de las inclinaciones de la segunda naturaleza para situarse de nuevo en una posición correcta. Y dice, y aquí es donde quería ir, dice, el motivo esencial, fijaros, el motivo esencial de este esfuerzo, el esfuerzo de la conversión, el esfuerzo de hacer su voluntad, el esfuerzo de estar unido, el motivo esencial de este esfuerzo no debe ser en modo alguno la idea de nuestra perfección personal, ni la apreciación de esta paz, de esta alegría. O sea, quiero tener paz, quiero tener alegría, luz, ¿no? De esta luz que encontramos en la conversión divina. Cuando uno se convierte tiene alegría, tiene paz. Pero cuando yo me propongo el esfuerzo, no es en orden con la idea de nuestra perfección personal, de gozar de la paz, de la alegría, de la luz, ¿no? Esa motivación radica, o sea, la verdadera motivación radica en el sentimiento devorador y tan profundo que reside en nosotros como un instinto, el sentimiento devorador de la intolerable injusticia que hay en plantear
a la voluntad de Dios la menor oposición. Lo repito porque es un poco de la formación, pero es formidable. El motivo esencial de este esfuerzo radica en el sentimiento devorador, fíjate, un sentimiento, ¿no? Sentimiento devorador de la intolerable injusticia, intolerable injusticia que hay en plantear a la voluntad de Dios, que hay en plantear a la voluntad de Dios la menor oposición, la menor oposición, la menor opacidad, en ser en su mano algo distinto al instrumento más flexible. O sea, la intolerable injusticia que hay en ser en su mano algo distinto al instrumento más flexible. Y respecto al Creador, en ser algo distinto a su criatura. Esto es, un ser salido de la nada. O sea, ¿se ha entendido la frase esta? O sea, no mucho, ¿no? Perdón. Todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra conversión, va encaminada no a ser mejor, no a estar mejor, no a tener más paz, no a tener más luz, no. Va encaminada a considerar que plantear la menor oposición a la voluntad de Dios, el salirme yo de mi situación de criatura, que he sido creado de la nada, y ser poco dócil, de plantar cara, de buscar otros caminos, me parece que comportarme así delante de mi Dios es una intolerable injusticia. Y esa conciencia de que no puedo vivir ese absurdo y ese absurdo injusto con mi Dios es un sentimiento que me devora. ¿Me explico? Entonces, lo repito otra vez. El motivo esencial de este esfuerzo no debe ser la idea de nuestra perfección personal, ni la apreciación de esta paz, de esta alegría, de esta luz que encontramos en la conversión divina. Esa motivación radica en el sentimiento devorador de la... No te preocupes, no necesito agua, estoy súper bien, gracias. En el sentimiento devorador de la intolerable injusticia que hay en plantear a la voluntad de Dios la menor oposición, la menor opacidad. O sea, que la voluntad de Dios, cuando quiere atravesar a nosotros, encuentra una superficie un poco opaca, que no somos transparentes, no somos conectores, ¿no? La menor oposición, la menor opacidad, en ser en su mano algo distinto, en ser en la mano de Dios algo distinto al instrumento más flexible. Y respecto al Creador, en ser algo distinto a su criatura. Esto es, un ser salido de la nada. Nos corresponde dar un valor activo y positivo a esta nada y adoptar respecto a Dios un estado de atención total y de continua disponibilidad. Esto es estar unido a Cristo, ¿no? ¿Trabajas mucho, José Pedro? Ten cuidado, porque si no estás unido a mí, estás desparramando. Y además, sin querer, con tu mejor voluntad, estás contra mí. Por lo tanto, busca la unidad. Y la unidad la busco en la unión de voluntades.
La unión de voluntades es activa y es real, tiene consecuencias. O sea, no es cuestión de ideas o de sentimientos. Es decir, ay, Señor, qué bueno eres, ay, quiero hacer lo que tú quieras. No, o sea, quiero hacer lo que tú quieras. Nos tiene que costar, nos tiene que dar vértigo, ¿no? El decirlo, ¿no? También. En algunos momentos, porque es que uno mi voluntad a la tuya y se plasma en mi decisión de hoy, en cómo me levanto, en a quién saludo, a quién llamo por teléfono, cómo trato a un cliente o a un compañero de clase, cómo estoy en casa, o sea, el unirme a él supone o sea, tiene una fuerza en mi vida real que la saca del mundo de las intenciones, ¿no? Y si no, no es. Y esa unión de voluntades le pedimos hoy al Señor, ¿no? Que lo convierta en nosotros en un sentimiento que nos devore por dentro. Y un sentimiento por el que no me da la gana, o sea, me parece absurdo y me parece intolerable y me parece insultante para ti que yo salga de ser una criatura nacida de la nada, ante un creador que es todo donación y bondad conmigo. Y todo mi esfuerzo va a ir en esa línea. O sea, ¿qué tengo que hacer para no salirme yo de quien soy, de ser criatura, y dejar a Dios que sea Dios? Y no querer que en ninguno de los momentos de mi vida, porque me parecería intolerable injusticia, plantear oposición, rivalidad, pulso, opacidad, dificultades, trampas a la voluntad de Dios. Pues eso es estar unido a Cristo, ¿no? Y por último, la tercera sugerencia concreta es de Albert Perigueux, también estaba en la Aula Bible de este mes, y dice un discípulo de Foucault, Albert, es que no sé cómo se dice, Perigueux o algo así, ¿no? ¿Cómo se dice? Perigueux. Dice, cada momento de nuestra vida, cada uno de sus detalles, es una llamada que nos dirige Cristo para que lo dejemos vivir más en nosotros. O sea, unión, ¿no? Unión de voluntades y unión de voluntades en el querer. Dice, y también que Cristo pueda vivir más en mí. Pero cada momento de mi vida, cada detalle de mi vida, es una llamada que me dirige Cristo, para que lo dejemos vivir más en nosotros. 2 puntos. Este deseo insaciable e insatisfecho de Cristo de estar siempre más vivo en nosotros. Un deseo, o sea, Cristo tiene un deseo que es insaciable y que no se satisface nunca de estar más vivo en mí, ¿no? Dejarle vivir en mí, pero entendiendo que no es una intención que decimos que tiene Cristo insatisfecha siempre y tal, no, sino que es que en cada detalle hay un deseo de Cristo de que yo sea más, de vivir Él más presente en mí. Y eso como irlo descubriendo, ¿no? Irlo descubriendo, y para eso hace falta la oración. Pues esta era la primera idea perdón, hay que irse. Pero esta era la primera idea, la segunda es muy rápida. Pero bueno, esto es importante, o sea, lo de la unión con Dios. Por último, la cuarta, esto es, que la unión con Cristo es real si tengo unión con los demás. Y no es real si yo con los demás genero desunión. Es muy importante que la unidad entre nosotros, ¿no? Bueno, con todos, pero y entre nosotros, ¿no? Y en los grupos que, siempre decimos, son grupos de personas que juntas siguen a Cristo. Esa unión entre esos que Cristo nos une en la Eucaristía es vital, y la desunión es letal. O sea, y estoy seguro que ahí es donde
si a Satanás no le gusta lo que hacemos, su manera de destruirnos será separarnos. Y separarnos no porque nos insultemos, sino por falta de cariño, falta de unión, la murmuración, el disentir y manifestar la disensión, ¿no? la disparidad de formas de ver. Me explico, en todas esas maneras civilinas que van destruyendo, ¿no? Bueno, y la segunda idea, eso para que lo recemos. La segunda idea es muy fácil, es solo decir que en todos estos días que estamos una y mil veces escuchando el Dios de misericordia y Dios de compasión, ¿no? Nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Continuamente estamos ahora en la Cuaresma trayendo a nuestra cabeza, recordando, ¿no?, que Dios es compasivo y es misericordioso. Y es solo plantearnos dejar que Dios sea compasivo conmigo. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿no? Y yo sugiero para el que quiera, ¿no?, pero por las noches antes de acostarnos, ¿no?, pues muchas veces hacemos un breve examen de conciencia, ¿no?, unos minutos para repasar el día y pedir perdón o agradecer lo que hemos vivido ese día. Yo os propongo, yo me lo proponía así hace unas semanas, pero cada noche antes de acostarnos, en ese momento, preguntar, ¿hoy he dejado que Dios sea compasivo conmigo? Porque a veces somos tan buenos que no necesitamos que nadie se compadezca de nosotros. A veces las heridas las justificamos y no dejamos la compasión. O sea, muchas veces no dejamos que Dios ejerza su compasión, ¿no? Y sería bueno que viésemos, o sea, como que nos vayamos regodeando y disfrutando cada vez más de la mucha compasión que Dios tiene conmigo, de lo misericordioso que es conmigo en concreto, ¿no? Y me hace gozar que Dios sea compasivo conmigo. Educa mi corazón la compasión que Dios tiene conmigo. Porque cuando yo tengo conciencia de la compasión de Dios conmigo, yo luego soy compasivo con los demás. Cuando soy duro con los demás, seguramente no tengo conciencia de lo compasivo que es Dios conmigo. Porque si ese comportamiento tan brutal, ¿no?, que contaba el Señor, te perdona no sé cuánto y luego sale de la cárcel, ¿no?, le perdona este tío y luego se encuentra uno que le debía una décima parte y no le perdona, ¿no? Y le dice, oye, pero tú ¿de qué vas, no? O sea, te acabo de perdonar 100 y tú a este no le perdonas uno. Y dice, llevarlo a la cárcel, ¿no?, dice la parábola esa. Pues cuando nosotros tenemos un poquito de conciencia de la compasión, de la misericordia de Dios conmigo, entonces nuestro corazón no puede más que reaccionar misericordiosa y compasivamente con los demás, ¿no? Por eso que veamos si somos duros con un hermano, con mi padre, sobre todo en el círculo familiar, ¿no? O compañeros de trabajo o muy amigos. Si soy duro, ¿no? Hay personas que somos duras, hay personas que somos misericordiosos, compasivos. Entonces, ver, porque tiene mucho que ver eso, esa dureza o compasión en mí, tiene mucho que ver con la relación que yo tengo con Dios. Si yo tengo conciencia de que Él es compasivo o no. Y la tercera pregunta era, mirarle así, ¿me configura así? O sea, por un lado, tengo conciencia. Segunda, que es misericordia. Segunda, me hace gozar. Tercera, me educa mi corazón, la compasión de Dios. Y cuarta, mirarla así me configura así. Pues nada, pues podemos rezar estas cosas y luego unas buenas croquetas. Pues yo con la Santísima.